Mi nombre es Anderson, y lo que voy a compartir contigo no es solo una historia, es una revelación que cambió mi vida para siempre. Hasta este momento, nunca creí en las experiencias cercanas a la muerte. Las consideraba ilusiones, sueños de una mente desesperada que buscaba un significado. Pero cuando me encontré fuera de mi propio cuerpo, mirando los restos rotos de la vida que una vez conocí, me di cuenta de que todo lo que había creído sobre el mundo era una mentira. Todo empezó en lo que parecía un día normal. El sol acababa de salir y pintaba la ciudad de luz dorada. Yo iba a toda prisa a una reunión, distraída por los correos electrónicos, las redes sociales y el interminable ciclo de preocupaciones diarias. Como todo el mundo, estaba atrapada en la carrera por el éxito, pensando siempre en el próximo objetivo, el próximo dólar, el próximo logro. No sabía que, en cuestión de segundos, todo lo que creía que importaba perdería su significado. En un momento estaba esperando en un semáforo y, al siguiente, me sentía ingrávida, desconectada de la realidad que había conocido durante toda mi vida. Debajo de mí, mi coche estaba destrozado y salía humo de los restos. Vi mi propio cuerpo desplomado sobre el volante, inmóvil, con la sangre cayéndome por la frente. Debería haber sentido miedo, pánico o dolor, pero en cambio, solo había silencio, una quietud profunda y abrumadora que me envolvía como un vacío. Entonces lo sentí, una atracción, una fuerza mayor que cualquier otra que hubiera conocido, que me alejaba de los restos destrozados de mi existencia terrenal. Antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, me había ido. El mundo que conocía se desvaneció en la oscuridad, y me encontré en un espacio más allá del tiempo, más allá de la materia, más allá de la comprensión. Ese fue el momento en que me di cuenta de la verdad. Estaba muerta, pero la muerte no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras me dejaba llevar por el vacío, percibí una presencia, una luz que me llamaba, no con palabras, sino con algo más profundo, algo que podía sentir en cada fibra de mi ser. Era cálida, poderosa, viva, y mientras me acercaba a ella, supe, sin lugar a dudas, que estaba a punto de presenciar algo que estaba más allá de la comprensión humana. Lo que vi, lo que experimenté en esos momentos más allá del velo, cambió todo lo que creía saber sobre la vida, sobre la muerte y sobre las fuerzas que realmente controlan este mundo. Y ahora, no tengo más opción que compartir esta verdad con ustedes, porque el tiempo se acaba. Lo que vi está por llegar, y aquellos que no estén preparados se quedarán atrás. Necesitas escuchar esto, no porque sea una historia, sino porque es una advertencia. Lo que crees sobre la realidad es solo una fracción de la verdad. La batalla por nuestras almas es real, y el momento de despertar es ahora. Escucha con atención, porque lo que estoy a punto de revelarte puede ser lo más importante que escucharás en tu vida. El momento en que me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No fue como despertar de un sueño o quedarme inconsciente. Fue como si me hubiera quitado un traje que ni siquiera sabía que llevaba puesto. En un momento estaba dentro de mi coche, con las manos agarrando el volante y el corazón latiendo con fuerza. Al siguiente, estaba por encima de todo. Era un observador en lugar de un participante. Mi forma física permaneció atrapada en los escombros de abajo. La sangre se acumulaba a mi alrededor, pero no sentí nada, ningún dolor, ningún miedo, ni aliento. Era como si me hubieran separado de todo lo que una vez había conocido, pero aún existía. Todavía era. Esa fue la primera y aterradora comprensión, que yo era más que mi cuerpo. Mientras flotaba sobre la escena, observando el caos que se desataba, vi a gente corriendo hacia mi coche. Algunos gritaban, otros pedían ayuda y otros simplemente me miraban horrorizados. Sus reacciones deberían haberme sacudido, pero en cambio, sentí un extraño desapego. El mundo parecía silenciado, como si estuviera mirando a través de un cristal grueso. El peso de mi vida pasada, las preocupaciones, las ambiciones, los remordimientos, se sentía distante, casi sin sentido. Fue entonces cuando noté algo más. El aire a mi alrededor, o lo que fuera que era ese espacio, se sentía cargado. Había una corriente invisible que tiraba de mí,
instándome a soltarme, a moverme hacia algo invisible. Al principio, luché contra ello. El instinto de aferrarme a la vida, de regresar al cuerpo que siempre había conocido, era fuerte, pero por mucho que me esforzara por despertar, moverme, respirar, era inútil. Mi cuerpo seguía sin vida. Mi existencia había cambiado de una manera que no podía deshacerse. Cuanto más me resistía, más fuerte se volvía la atracción, como una marea que me arrastraba mar adentro. Y entonces, lo oí. Un sonido, débil al principio, como campanillas lejanas llevadas por el viento. Era hermoso y a la vez inquietante, una melodía que resonaba en lo más profundo de mí. Fue entonces cuando supe, me estaban llamando. El mundo que me rodeaba empezó a cambiar. Las calles, la gente, los restos de mi coche, todo empezó a desdibujarse y disolverse, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. La oscuridad se apoderó de mí y se tragó todo lo que había conocido. Pero no era una oscuridad normal. No era la ausencia de luz. Era algo más profundo, algo vivo. Latía y se movía a mi alrededor. No era frío ni vacío, sino vasto e infinito. Era como si hubiera entrado en un vacío más allá del espacio y el tiempo, un lugar donde la existencia misma se había detenido. No había arriba ni abajo, ni sentido de dirección, solo la conciencia de que yo era... Por un momento, pensé que era el final, que tal vez esto era todo lo que había, la nada eterna. Pero entonces, del vacío, surgió algo más, una presencia. No podía verla, no con mis ojos, pero podía sentirla. Me observaba, esperando. No había voz, ni palabras, pero una comprensión innegable. No estaba sola, y justo cuando me di cuenta de eso, la oscuridad a mi alrededor comenzó a moverse. Formas, figuras, algo invisible pero innegablemente real, moviéndose en el abismo. Mi mente apenas podía comprenderlo, pero mi alma lo reconoció. Esto no era solo un espacio vacío, era un pasaje, y me estaban llevando a algún lugar más allá de todo lo que jamás había imaginado. La atracción se hizo más fuerte. Ya no era solo una fuerza invisible, sino una presencia que me guiaba hacia adelante. No sabía a dónde iba, solo que no podía resistirme. Me estaban llevando más profundamente hacia lo desconocido, hacia la esencia misma de lo que había más allá de la vida. Y cuando me entregué a ello, algo sucedió. Algo que destrozó todo lo que alguna vez había creído sobre la naturaleza de la existencia. Vi la luz. Comenzó como un resplandor distante, apenas visible en la oscuridad, pero creció, se expandió, llenó el vacío con una intensidad que era a la vez abrumadora y acogedora. No era solo luz, estaba viva, llevaba calidez, poder, algo mucho más allá de la comprensión humana. Y mientras me sentía atraída hacia ella, sentí algo que no había sentido desde el momento en que abandoné mi cuerpo. Paz. Pero esta no era una paz común. Esto era algo más profundo, algo eterno. Iba a algún lugar, más allá de la muerte, un lugar que nunca imaginé que fuera real. Y lo que estaba a punto de ver lo cambiaría todo. La atracción hacia la luz era irresistible. No era algo que yo hubiera elegido, sino algo que me había elegido a mí. En el momento en que dejé de resistirme, la oscuridad que me rodeaba pareció disolverse y dar paso a algo mucho más grande de lo que jamás había conocido. Me movía, pero no de la forma en que lo había hecho antes. No había gravedad, no había sensación de caminar o volar. Era como si me estuvieran atrayendo hacia adelante, empujando una fuerza invisible que me guiaba sin esfuerzo, a través de lo desconocido. Y mientras viajaba, me di cuenta de que no solo me dirigía hacia la luz, sino que me estaba convirtiendo en parte de ella. El espacio que me rodeaba brillaba con colores que nunca había visto antes, tonos que no existían en el mundo físico. Oro, plata, azules y púrpuras profundos, tonos que latían y cambiaban como energía viva. No se parecía a nada que hubiera visto antes, pero me resultaba familiar, como si hubiera conocido ese lugar desde siempre, pero simplemente lo hubiera olvidado. Y entonces, a medida que me adentraba más en la luz, sucedió algo increíble. Empecé a ver mi vida desplegarse ante mí, no como un recuerdo, sino como una realidad viva y palpitante.
No se trataba de una serie de imágenes que pasaban ante mis ojos. Era algo mucho más profundo, mucho más poderoso. Reviví momentos que había olvidado hacía mucho tiempo, las decisiones que había tomado, las palabras que había dicho, el dolor que había causado, el amor que había dado. Cada interacción, cada decisión, por pequeña que fuera, quedó al descubierto ante mí, y en ese momento comprendí algo que nunca se me había ocurrido en la vida. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción importaba. Nada era insignificante. Cada onda de energía que había puesto en el mundo había creado un impacto en los demás, en mí misma, en la esencia misma de la existencia. Vi a las personas a las que había hecho daño, las veces que había sido egoísta, los momentos en los que había dejado que la ira o el miedo dictaran mis acciones. Pero también vi lo bueno, las veces que había demostrado bondad, los momentos en los que había elegido el amor en lugar del odio, los pequeños gestos que habían significado el mundo para otra persona. Y mientras observaba, me di cuenta de algo aún más profundo. No me estaban juzgando. No había ninguna condena, ningún castigo, ninguna voz que me dijera que había fallado. Solo comprensión, solo verdad. Y entonces me di cuenta de algo más. No estaba sola. Al principio, era solo una presencia, suave pero abrumadora, que me rodeaba de calidez y luz. Luego, cuando mi conciencia se expandió, los vi, seres de luz, moviéndose con gracia por el espacio que me rodeaba, sus formas radiantes y puras. No eran humanos, pero me resultaron más familiares que cualquier cosa que hubiera conocido antes. No hablaban, al menos no con palabras, pero los entendí perfectamente. Me observaban, me guiaban, me daban la bienvenida. Lo vi. Apareció una figura, más brillante que cualquier otra cosa, su presencia más poderosa que cualquier otra cosa que yo hubiera conocido. Mi alma lo reconoció antes de que mi mente pudiera procesarlo. Este no era un ser común. Esto era algo que estaba mucho más allá del entendimiento humano. Y cuando él se acercó, sentí que cada parte de mí estaba al descubierto ante él. No había forma de esconderme, ni de fingir. Él me vio por completo. Y entonces, con una voz que no era una voz, habló. Anderson, te he estado esperando. Supe entonces, sin ninguna duda, que estaba ante Jesús. La presencia que había ante mí no se parecía a nada que hubiera conocido antes. No había palabras para describirla con exactitud, ninguna manera de contenerla dentro de los límites del lenguaje humano. Jesús estaba ante mí, no solo como una figura, sino como algo mucho más grande, algo más allá de la forma pero innegablemente real. Su presencia irradiaba calidez, amor y un poder tan inmenso que envolvía todo lo que me rodeaba. Y sin embargo, a pesar de ese poder, no sentí miedo. No había juicio en su mirada, solo comprensión. Era como si él pudiera ver a través de cada capa de mi existencia, cada pensamiento que había tenido, cada error que había cometido, y sin embargo, no se apartó. Intenté hablar, pero las palabras me fallaron. Mi mente, todavía atada a la lógica del mundo físico, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Pero Jesús no necesitaba mis palabras. Él me entendía, no como un extraño o un sujeto, sino como alguien a quien siempre había conocido. Su voz resonó dentro de mí. No fue pronunciada en voz alta, sino sentida en cada fibra de mi ser. No estás aquí por accidente, dijo. Te trajeron aquí porque debes ver. El peso de esas palabras se instaló profundamente en mí. Esto no era una alucinación. Esto no era un sueño. Esto era algo mucho más real que todo lo que había conocido. Con un solo movimiento de su mano, el espacio que nos rodeaba cambió. El túnel de luz se desvaneció, y de repente, me encontré en un lugar que no reconocía, pero que me resultaba extrañamente familiar. Una vasta extensión se extendía ante mí, más allá del tiempo, más allá del espacio. Era como si estuviera en el borde mismo de la eternidad, contemplando algo infinito. El aire, si es que se lo podía llamar así, vibraba con energía, latía como un ser vivo. Mira, dijo Jesús, y cuando volví la mirada hacia el horizonte, vi algo que me estremeció hasta la médula. El mundo tal como lo conocía se estaba desmoronando.
ciudades, naciones, personas, todo en movimiento, sin darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo debajo de la superficie. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando fuerzas en acción que nadie podía ver. Detrás de los líderes, detrás de los gobiernos, detrás de los sistemas que controlaban todos los aspectos de la vida, se escondían sombras. No eran solo hombres que tomaban decisiones. Eran poderes más allá de la comprensión humana, que guiaban, manipulaban y moldeaban el curso de la historia. Y en el centro de todo esto, había una batalla, no de política ni de naciones, sino de algo mucho más grande, una batalla de luz y oscuridad. Jesús se volvió hacia mí, con expresión solemne pero firme. El mundo cree que tiene el control, dijo, pero no ve lo que se mueve debajo de la superficie. Mientras hablaba, lo vi con más claridad. Figuras envueltas en oscuridad susurrando a los oídos de quienes están en el poder. Manos invisibles que cambian el curso de las economías, las guerras y las sociedades. Y, sin embargo, también vi algo más. Una luz que se oponía a la oscuridad, pequeña pero inquebrantable. Había quienes se oponían a ella, quienes aún llevaban la verdad, pero eran pocos, y el tiempo se estaba acabando. Quise preguntar qué significaba eso, qué se suponía que debía hacer con lo que estaba viendo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Jesús levantó la mano de nuevo, y la escena cambió una vez más. Las imágenes del mundo se disolvieron, y fueron reemplazadas por algo aún más aterrador. Ya no estaba viendo cómo se desarrollaba la historia. Estaba viendo el futuro, y lo que vi superó todo lo que podría haber imaginado. Se avecinaba una tormenta. No solo una guerra, no solo una crisis, sino algo que sacudiría los cimientos del mundo mismo. No se trataría de un único acontecimiento, sino de una serie de acontecimientos, cada uno más devastador que el anterior. Los sistemas financieros en los que la gente confiaba se derrumbarían. Los líderes en los que confiaban se volverían contra ellos. El miedo se propagaría como un reguero de pólvora, consumiendo a naciones enteras. Y en el centro de todo ello, se encontraba un engaño tan grande que incluso a quienes creían estar preparados les costaría ver la verdad. Jesús me miró con voz firme, pero llena de tristeza. Serán engañados porque no me conocen. Sus palabras me dieron escalofríos. Quería creer que la gente despertaría, que vería lo que estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. La mayoría no lo haría. Se aferrarían a la ilusión, a las mentiras que les habían contado, a la falsa seguridad de un sistema que ya se estaba derrumbando, y cuando llegara el momento final, no estarían preparados. Sin embargo, mientras veía la oscuridad, Jesús me mostró algo más: esperanza. Había quienes se mantendrían firmes, quienes no se dejarían sacudir. Los vi, dispersos por todo el mundo, pocos en número, pero inquebrantables en la fe. No dependían del dinero, de los gobiernos, de la tecnología. Confiaban solo en Dios, y por eso resistirían. Me volví hacia Jesús, y mi voz finalmente encontró fuerza. ¿Qué debo hacer? Las palabras me parecieron pequeñas, insignificantes, pero Él me miró con el mismo amor inquebrantable que me había mostrado desde el principio. Dile, me dijo, dile que se preparen, no con riquezas, no con poder, sino con fe. En el momento en que pronunció esas palabras, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. La visión se desvaneció, la luz se atenuó y de repente estaba cayendo de nuevo al mundo que una vez había conocido. La sensación era abrumadora. En un momento, estaba de pie en la eternidad. Al siguiente, jadeaba en busca de aire, sintiendo el peso de mi cuerpo una vez más. El dolor regresó, los sonidos de las sirenas, las voces que gritaban, el metal que crujía bajo los escombros. Estaba viva, había regresado, pero no era la misma. El mundo no había cambiado, pero yo sí, porque ahora sabía, y ahora tenía una misión. Cuando abrí los ojos, el mundo que me rodeaba me resultaba desconocido. Las sirenas, las luces destellantes, las manos que me sacaban de entre los escombros, todo me parecía lejano, como un eco de algo que ya no tenía sentido.
Había regresado, pero no era la misma. Me dolía el cuerpo, me daba vueltas la mente, pero nada de eso se comparaba con el peso de lo que acababa de presenciar. Había estado en presencia de Jesús. Había visto la verdad sobre este mundo, y ahora tenía que vivir con ese conocimiento. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía regresar a una vida que ahora me parecía tan pequeña, tan insignificante? Había visto la eternidad, había visto lo que se avecinaba, y había sido enviada de regreso con un propósito. Los médicos lo llamaron un milagro. Me dijeron que no debería haber sobrevivido al impacto, que las heridas que sufrí deberían haber sido mucho peores. Pero yo sabía la verdad. No era suerte, no era ciencia, era algo mucho más grande. Me habían dado una segunda oportunidad, no solo en la vida, sino en un propósito. Sin embargo, mientras yacía en esa cama de hospital, rodeada de personas que no tenían idea de lo que acababa de experimentar, sentí un aislamiento más profundo que cualquier otra cosa que hubiera conocido. ¿Cómo podía decírselo? ¿Cómo podía hacerles entender? Vivían en un mundo que los había convencido de una falsa realidad. Si les decía la verdad, ¿me escucharían? ¿O me llamarían loca? Los días se convirtieron en semanas y luché con el peso de mi revelación. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo me lo impedía. No el miedo a la muerte, ya no, sino el miedo al rechazo, al ridículo. Había visto el engaño tejido en el mundo, las vendas colocadas sobre los ojos de la gente. ¿Querrían siquiera ver? Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de la respuesta. La mayoría no lo querría. La mayoría se sentía cómoda en su ignorancia. No estaba dispuesta a desafiar lo que había sido condicionada a creer. Pero habría algunos que ya sentían que se formaban las grietas, que ya sospechaban que algo estaba muy mal en el mundo. Esos eran los que me habían enviado de regreso. La primera vez que hablé de mi experiencia fue con un amigo cercano, alguien en quien confiaba. Esperaba incredulidad, risas, tal vez hasta enojo, pero lo que vi en cambio fue algo más: reconocimiento. No se burló de mí, no trató de justificarlo. En cambio, escuchó, y cuando terminé, me miró con una expresión que no pude definir. No sé por qué, dijo, pero te creo. Esas palabras me hicieron estremecer. Era la confirmación que necesitaba. No todos rechazarían la verdad. Algunos ya la estaban buscando, y me habían enviado de regreso para ayudarlos a encontrarla. Empecé a hablar más, lentamente al principio, con cautela. Cada vez, las reacciones eran diferentes. Algunos me ignoraron de inmediato, considerándolo una alucinación. Otros escucharon, pero les costó aceptarlo. Y luego estaban esos pocos, los que se inclinaban hacia mí, los que hacían preguntas, los que sentían el peso de lo que estaba diciendo. Ellos eran los que importaban. Eran la razón por la que me habían enviado de vuelta. El mundo se estaba quedando sin tiempo, y los que estaban dispuestos a ver, necesitaban despertar ahora. Una noche, mientras yacía despierto, las palabras que Jesús me había dicho resonaron en mi mente. Diles que se preparen. La urgencia de esas palabras oprimía mi alma. El momento no estaba muy lejano. Las ilusiones que mantenían al mundo en su lugar pronto comenzarían a desmoronarse. Y cuando lo hicieran, la gente se vería obligada a tomar una decisión: aferrarse a un sistema moribundo o entrar en la verdad. Pero, ¿cómo podía hacerles ver antes de que fuera demasiado tarde? ¿Cómo podía llegar a los que estaban listos? Y entonces me di cuenta de que no podía convencerlos. Esa no era mi tarea. Mi tarea era solo decir la verdad, sembrar la semilla, y dejar que ellos decidieran si abrían los ojos o permanecían dormidos. Me habían dado esta visión por una razón, no para guardármela para mí, ni para esconderme por miedo, sino para contárselo al mundo, sin importar el costo. El engaño es real, la batalla es real, y el momento de despertar es ahora. La primera vez que vi el mundo después de mi regreso, parecía el mismo, pero sabía que no era así. O mejor dicho, yo no lo era. La gente que vivía a toda prisa su vida diaria, sumida en sus rutinas, completamente inconsciente de lo que había debajo de la superficie. Era como si estuviera viendo todo con nuevos ojos.
Podía sentir el peso de la ilusión que los tenía cautivos. La búsqueda interminable de dinero, poder, distracción, todo estaba diseñado para mantenerlos ciegos. Y ahora que había visto la verdad, nunca podría dejar de verla. Allá donde iba, notaba patrones a los que nunca antes había prestado atención. La forma en que las noticias propagaban el miedo como un virus, manteniendo a la gente atrapada en un estado de ansiedad. La forma en que los gobiernos manipulaban a las masas, ofreciendo soluciones a los problemas que ellos mismos habían creado. La forma en que la gente adoraba las cosas materiales, creyendo que la riqueza o el estatus los salvarían. Pero, sobre todo, vi con qué desesperación la gente evitaba pensar en lo que realmente importaba: la fe, la verdad, la eternidad, las cosas que permanecerían cuando todo lo demás desapareciera. Antes de mi experiencia, yo era como ellos. Había vivido mi vida persiguiendo el éxito, creyendo que si tan solo trabajaba más duro, ganaba más y ascendía más alto, encontraría la paz. Pero ahora, conocía la verdad. Todo el sistema estaba construido sobre una mentira, y en el momento en que colapsara, aquellos que depositaran su confianza en él, colapsarían con él. Jesús me había mostrado lo que estaba por venir, y ahora, mientras observaba que el mundo continuaba en la ignorancia, entendí por qué Él me había enviado de regreso. Todavía había tiempo, pero no mucho. Empecé a prestar más atención a las personas que me rodeaban. Algunas estaban demasiado perdidas, completamente absortas en la ilusión, pero otras, podía verlo en sus ojos, ya estaban cuestionándose. Lo sentían, aunque todavía no lo comprendieran del todo. Intuían que algo iba mal, que el mundo estaba cambiando, que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como alguna vez habían creído. Esos eran los que yo debía alcanzar. Pero ¿cómo se despierta a alguien que ha estado dormido toda su vida? El miedo no funcionaría, solo lo empujaría a una negación aún mayor. La ira no funcionaría, solo lo pondría a la defensiva. Lo único que podría abrirse paso era la verdad misma. No se la impondría ni se la gritaría, sino que se la mostraría. Esa era la respuesta. Tenía que vivir de una manera que les hiciera ver. Dejé de perseguir las cosas que antes me consumían. El dinero, el estatus, el éxito. Nada de eso importaba ya. En cambio, me concentré en la fe. Dejé atrás los miedos que antes me habían controlado. Me negué a dejarme manipular por las mismas tácticas que tenían cautivos a otros. Y poco a poco, la gente empezó a darse cuenta. Hacían preguntas, querían entender, y cuando estaban listos, se lo dije. Algunos escucharon, otros se alejaron, pero yo había hecho mi parte, y mientras seguía adelante, supe que no estaba solo. Otros como yo habían visto la verdad. Otros habían sido enviados de regreso con el mismo mensaje. Nos estaban llamando, reuniendo, preparando, porque pronto, la elección quedaría clara para todos. Y una vez que lo estuviera, no habría vuelta atrás. El mensaje era claro. El mundo se acercaba a un punto de inflexión, un momento que lo cambiaría todo. Jesús me había mostrado lo que nos esperaba, no en fechas exactas ni en detalles, sino con una certeza innegable. Los sistemas en los que confiaban las personas fracasarían, las falsas seguridades a las que se aferraban se desmoronarían, y cuando ese momento llegara, tendrían que elegir. Pero el mayor peligro no era el colapso en sí, sino el engaño que lo acompañaría. De las cenizas del antiguo surgiría un nuevo sistema que prometería seguridad, estabilidad y control. Ofrecería a la gente todo lo que creía desear: prosperidad, seguridad y una sensación de orden, pero a un precio que no comprenderían del todo hasta que fuera demasiado tarde. Jesús me había mostrado el engaño, la forma en que se desarrollaría, la forma en que la gente estaría dispuesta a renunciar a su libertad a cambio de la ilusión de la paz. Y una vez que lo hicieran, no habría escapatoria. Serán engañados, me había dicho Jesús, porque no me conocen. Esas palabras me perseguían, porque ya podía ver lo que estaba sucediendo. El escenario se estaba preparando. Las distracciones, el miedo, la creciente inestabilidad, todo estaba preparando a la gente para aceptar lo que se avecinaba. Y cuando llegara el momento final,
No lo cuestionarían, lo aceptarían, porque habían sido condicionados a hacerlo, y por eso me habían enviado de regreso, para advertirles, para decirles que se prepararan, no con riquezas, no con poder, sino con fe, porque pronto la ilusión caería, y solo aquellos que vieran la verdad permanecerían en pie. El mundo que me rodeaba parecía un escenario, cada acontecimiento cuidadosamente orquestado, cada crisis diseñada para empujar a la gente a una mayor obediencia. Ahora lo veía con claridad, la forma en que se utilizaba el miedo como arma, la forma en que se hacía creer a la gente que necesitaba ser salvada, solo para ser conducida a un control más profundo. Y sin embargo, incluso cuando el engaño se hacía más fuerte, vi que algo más surgía junto con él. Un despertar. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. La gente estaba empezando a cuestionarse, estaba empezando a ver, y eso aterrorizaba a los que estaban en el poder. Todo empezó de a poco, susurros de duda, momentos de comprensión, grietas que se formaban en la ilusión que había mantenido al mundo en su lugar durante tanto tiempo. Algunas personas lo ignoraron, demasiado asustadas para reconocer la verdad, pero otras se inclinaron hacia adelante, en busca de respuestas, desesperadas por comprender lo que siempre habían sentido, pero nunca habían comprendido del todo. Esos eran los que importaban, esos eran los que aún tenían tiempo. Y yo sabía, en lo más profundo de mi alma, que mi propósito era llegar a ellos antes de que fuera demasiado tarde. Pero el tiempo se estaba escapando, el engaño se estaba acelerando. Todo lo que Jesús me había mostrado estaba empezando a revelarse, y el mundo estaba demasiado distraído para notarlo. Era como si se acercara una gran tormenta, pero en lugar de prepararse, la gente estaba celebrando, ciega a las señales de advertencia que brillaban a su alrededor. Los sistemas en los que confiaban estaban fallando. Los líderes en los que confiaban estaban revelando su verdadera naturaleza. El fundamento mismo de su realidad estaba empezando a tambalearse. Y, sin embargo, se aferraban a él, desesperados por creer que todo seguía bajo control. Esa era la mayor mentira de todas. Creer que alguien más lo arreglaría, que el mundo simplemente se corregiría por sí solo, que las cosas volverían a la normalidad. Pero no había vuelta atrás. El cambio ya había comenzado. La única opción ahora era ver la verdad o permanecer en la negación. Y para quienes se negaran a despertar, el colapso que se avecinaba sería devastador. No por lo que perderían, sino por lo que estarían dispuestos a entregar en su desesperación por aferrarse a la ilusión. Las advertencias estaban por todas partes, pero solo quienes tenían ojos para ver podían reconocerlas. La inestabilidad financiera, las tensiones crecientes entre las naciones, la vigilancia cada vez mayor, la supresión de la verdad, no eran acontecimientos aleatorios, eran partes de un plan mucho más grande. Y quienes lo orquestaron contaban con que la gente permaneciera ciega. Contaban con que el miedo los obligara a someterse. Pero Jesús me había mostrado que el miedo era una elección. Y quienes se negaran a dejarse controlar por él serían los que soportarían. Por eso ya no podía permanecer en silencio. Cada día que pasaba, sentía que la urgencia crecía dentro de mí, empujándome a hablar, a advertir, a prepararme. No todos escucharían, no todos creerían, pero no podía permitir que eso me detuviera. La verdad era la verdad, sin importar cuántos la rechazaran, y me habían enviado de regreso para entregarla, sin importar el costo. Entonces comencé a hablar más alto. Dejé de preocuparme por quién lo aceptaría y quién no. Esa ya no era una carga para mí. Mi tarea era simple: hacerles tomar conciencia, hacerles saber que la elección estaba por llegar, estuvieran preparados para ella o no, y que una vez que llegara, no habría punto medio. O te mantendrías firme en la verdad o caerías con la mentira. Cuando hablé, las reacciones fueron exactamente las que esperaba. Algunos me ignoraron de plano, no querían siquiera considerar la posibilidad de que todo lo que les habían dicho fuera mentira. Otros escucharon pero se negaron a aceptarlo, aferrándose a la creencia de que las cosas no estaban tan mal como parecían. Pero luego estaban los otros, los que ya habían comenzado a sentir que algo andaba mal, los que habían pasado toda su vida sintiendo que algo no iba bien,
pero nunca habían sido capaces de expresarlo con palabras. Ellos fueron los que se inclinaron, los que hicieron preguntas, los que sintieron el peso de lo que estaba diciendo en sus propias almas. Esos eran los que me habían enviado de vuelta, no los que ya habían elegido su bando, sino los que todavía estaban buscando, los que aún no habían sido consumidos por el engaño, los que todavía tenían una oportunidad. Podía verlo en sus ojos, la forma en que luchaban con la verdad, la forma en que sus mentes trataban de luchar contra lo que sus almas ya sabían. Y entendí por qué. Aceptar la verdad significaba dejar ir todo lo que alguna vez habían creído. Significaba adentrarse en lo desconocido, abandonar la falsa seguridad sobre la que habían construido sus vidas. Y para muchos, eso era simplemente demasiado para soportar, pero algunos lo aceptaron. Algunos vieron las grietas en la ilusión y se atrevieron a mirar más allá de ellas. Tenían miedo, sí, pero no permitieron que el miedo los detuviera. Comenzaron a hacer las preguntas correctas, comenzaron a notar las señales, comenzaron a prepararse. Y eso era todo lo que importaba, porque los que se prepararan ahora serían los que aguantarían cuando llegara el momento final. Jesús no me había mostrado todo, no me había dado fechas ni detalles, pero me había dado certeza. El momento de la decisión se acercaba, y cuando llegara, el mundo entero se vería obligado a elegir. La mayoría seguiría el engaño, creyendo que era la salvación, pero aquellos que habían sido advertidos, aquellos que se habían preparado, se mantendrían firmes. Y nada, ninguna fuerza de las tinieblas, ninguna ilusión de poder, sería capaz de sacudirlos. Sentí una profunda pena por aquellos que no verían a tiempo. Sabía que muchos rechazarían las advertencias. Muchos se burlarían de quienes intentaran despertarlos. Y cuando la verdad finalmente fuera innegable, sería demasiado tarde para que dieran marcha atrás. Esa fue la tragedia del engaño. No solo cegó a las personas, sino que las convenció de que ya estaban despiertas. Y así seguí hablando, seguí advirtiendo, seguí acercándome a aquellos que todavía estaban buscando, sabiendo que cada alma que despertaba ahora era un alma menos perdida cuando llegara el momento de la decisión. Esa era mi misión. Por eso me habían enviado de regreso. Y nada, ni el ridículo, ni el rechazo, ni el miedo, me impediría cumplirla. Las señales se estaban volviendo imposibles de ignorar. Lo que Jesús me había mostrado no era un futuro distante. Se estaba desarrollando ahora. Los sistemas en los que la gente había confiado durante tanto tiempo estaban comenzando a fallar. El mundo se estaba desmoronando, pieza por pieza, pero aún así, la gente se negaba a verlo. Creían en los medios de comunicación, los políticos, los expertos, cualquiera que les dijera que todo estaba bajo control. Pero no era así. Nunca lo había estado. Y pronto, la ilusión sería imposible de mantener. El colapso financiero ya estaba en marcha, aunque la mayoría de la gente todavía no se daba cuenta. Los gobiernos hacían promesas que no podían cumplir, imprimían dinero que no tenía valor, endeudaban a sus ciudadanos con un sistema diseñado para esclavizarlos. Las instituciones en las que confiaban las personas se volvían contra ellas, despojándolas de sus libertades bajo el pretexto de la protección. Y mientras tanto, el engaño se hacía cada vez más fuerte, convenciendo a la gente de que la única manera de sobrevivir era someterse, obedecer. Pero Jesús me había mostrado lo que vendría después. El colapso no sería el fin, sino el comienzo de algo aún mayor. De las cenizas surgiría un nuevo sistema que prometía estabilidad, seguridad y prosperidad. Parecía ser la solución a todos los problemas que enfrentaba el mundo. Y la gente lo aceptaría, lo pediría, porque habían sido condicionados a creer que era la única manera. Pero era una mentira, un engaño final, mayor que todo lo que había sucedido antes. Y aquellos que lo vieron como lo que realmente era, aquellos que se negaron a doblegarse ante él, se convertirían en el enemigo. Serían etiquetados como amenazas, como obstáculos para el progreso. Serían ridiculizados, silenciados, expulsados. Y entonces comenzaría la verdadera batalla. No una batalla de naciones, no una batalla de ejércitos, sino una batalla por el alma de la humanidad misma.
La prueba final, la elección definitiva. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente, más urgentes que nunca. Diles que se preparen, no con riquezas, no con poder, sino con fe, porque pronto, el mundo tal como lo conocían ya no existiría. Y cuando ese momento llegara, solo aquellos que habían construido su fundamento sobre la verdad permanecerían en pie. A donde quiera que miraba, veía cómo el engaño se afianzaba cada vez más. La gente estaba renunciando voluntariamente a sus libertades, a su autonomía, a su capacidad de pensar por sí misma, todo a cambio de comodidad, de seguridad, de la ilusión de que todo seguía bajo control. No veían lo que yo veía, no entendían lo que se avecinaba. Los estaban llevando paso a paso a un nuevo sistema, uno que había sido diseñado mucho antes de que se dieran cuenta de que estaban atrapados en él. Y lo más aterrador, no los estaban obligando a entrar en él, lo estaban eligiendo. Esa era la genialidad del engaño. No necesitaba violencia, no necesitaba guerra, solo necesitaba miedo. Las personas que tienen miedo aceptan cualquier cosa, siempre que les prometa alivio. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Miedo al colapso, miedo a la inestabilidad, miedo a quedarse atrás, miedo a no tener lo suficiente. Todo estaba cuidadosamente elaborado, cuidadosamente controlado, llevándolos directamente a la trampa final. Se acercaba el momento en que se le ofrecería al mundo una solución, un nuevo sistema, un nuevo orden, una nueva forma de avanzar, y la mayoría lo aceptaría sin cuestionarlo, creyendo que sería su salvación. Pero aquellos que lo hicieran, estarían caminando voluntariamente hacia su esclavitud. Jesús me había mostrado la verdad que se escondía detrás de todo aquello. El sistema que controlaba el mundo nunca había tenido que ver con el dinero ni con el poder. Siempre había tenido que ver con la dominación. Se había mantenido cuidadosamente la ilusión de la libertad de elección, haciendo creer a la gente que tenía el control de su vida y de su futuro. Pero en realidad, cada camino que tomaban los llevaba a sumergirse más profundamente en la misma red. Ahora se estaba desarrollando la etapa final de ese plan. El mundo sería empujado al borde del abismo, económica, social y políticamente, hasta que la gente estuviera lo suficientemente desesperada como para exigir un cambio. Y cuando llegara ese momento, los que tenían el control darían un paso adelante con la respuesta que habían preparado desde el principio. Al principio no parecería una prisión, parecería el mayor avance de la historia de la humanidad. Un mundo sin inestabilidad económica, sin división, sin escasez. Un mundo donde todo estuviera previsto para ti, donde todo lo que tuvieras que hacer fuera obedecer. Las masas lo celebrarían, creyendo que finalmente habían encontrado la paz. Pero aquellos que podían ver, aquellos que entendían lo que realmente estaba sucediendo, sabrían la verdad. Esto no era paz, esto era sumisión. Y una vez que te entregaras a ella, no habría vuelta atrás. Por eso me habían enviado de vuelta. No para detener lo que estaba por llegar, porque llegaría. Ya había comenzado. Mi tarea era solo advertir, preparar a los que todavía tenían ojos para ver, hacerles entender que no podían depositar su confianza en este sistema, en esta ilusión. Su único refugio, su única seguridad verdadera, estaba en algo más grande. Estaba en la verdad. Y la verdad les costaría todo. Pero esa era la prueba. Esa era la elección que se avecinaba. Se aferrarían a lo que era cómodo, a lo que era fácil, a lo que se sentía seguro, o se adentrarían en lo desconocido, en la fe, en algo que el mundo había intentado con tanto esfuerzo hacerles olvidar. Esa decisión lo determinaría todo. Y una vez tomada, no habría segundas oportunidades. Ya podía ver cómo reaccionaría la gente. Algunos oirían la advertencia y la descartarían de inmediato. Lo llamarían alarmismo, paranoia, el desvarío de alguien que había perdido el contacto con la realidad. Y en cierto modo, tenían razón. Yo había perdido el contacto con su realidad, porque había visto más allá de ella. Había visto lo que había debajo de la superficie. Y una vez que lo ves, nunca puedes volver atrás. Nunca puedes dejar de ver las cadenas que te habían puesto a tu alrededor. La única pregunta era si te liberarías
o fingirías que no estaban allí. El peor engaño de todos era que la gente creía que era libre. Creía que tomaba sus propias decisiones, que era ella quien controlaba su destino. Pero a mí me habían mostrado la verdad. Nunca habían sido libres. Habían sido guiados, manipulados, condicionados. Las decisiones que tomaban nunca fueron realmente suyas. Se las habían dado, las habían seleccionado cuidadosamente para garantizar que, sin importar el camino que tomaran, permanecerían dentro del sistema. Pero pronto, se les daría una elección final, una que no sería reversible, y el mundo no estaría preparado para ella. Luché con el peso de este conocimiento. Quería creer que la gente vería la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Quería creer que despertarían, pero Jesús me había mostrado que la mayoría no lo haría. La mayoría continuaría por el camino que siempre había recorrido, convencidos de que tenían el control, convencidos de que sabían lo que era mejor. Y cuando llegara el momento de la decisión, elegirían la comodidad, elegirían la seguridad, elegirían la mentira. Pero habría otros. Los había visto, dispersos por todo el mundo, pocos en número pero inquebrantables en la fe. No se doblegarían ante el engaño, no se rendirían al miedo, se mantendrían firmes, incluso cuando el mundo los llamara tontos, incluso cuando se burlaran de ellos, los ridiculizaran, los expulsaran. Se mantendrían firmes porque sabían, entendían lo que estaba en juego, entendían que no se trataba solo de política, economía o supervivencia. Se trataba de la eternidad. Esos eran los que me habían enviado de vuelta, los que todavía buscaban, los que todavía cuestionaban, los que todavía estaban dispuestos a ver. Eran los que todavía podían prepararse, los que todavía podían elegir la verdad por sobre la ilusión. Y yo sabía que cada palabra que decía, cada advertencia que daba, era para ellos, no para las masas, no para aquellos que ya habían elegido su camino, sino para los pocos que todavía tenían tiempo, porque el tiempo se acababa. Una noche, mientras estaba sentada en silencio, reflexionando sobre todo lo que había visto, sentí el peso de las palabras de Jesús asentarse en lo más profundo de mi alma. Diles que se preparen, no con riquezas, no con poder, sino con fe. Me había repetido esas palabras miles de veces y, sin embargo, cada vez tenían un significado nuevo. No eran solo una advertencia, eran una orden, un llamado a la acción, una súplica final antes de que llegara el momento de elegir. Pero ¿cómo te preparas para algo que el mundo se niega a reconocer? ¿Cómo te mantienes en pie cuando todo lo que te rodea está diseñado para hacerte caer? Esa era la pregunta con la que luchaba. Y entonces llegó la respuesta, tan clara como la voz que me había hablado en la luz. No te preparas con miedo, no te preparas con planes de escape, te preparas con fe. Porque cuando llegue el momento, cuando el mundo se vea obligado a decidir, la fe será lo único que quede en pie. El mundo había enseñado a la gente a confiar en todo, excepto en la fe, en el dinero, en los gobiernos, en la tecnología, en la ciencia. Pero todo eso fracasaría, todo fundamento falso se derrumbaría. Y cuando eso sucediera, quienes habían depositado su confianza en él, se derrumbarían con él. Ese era el engaño final. No que la gente se vería obligada a elegir, sino que no se darían cuenta de que estaban eligiendo hasta que fuera demasiado tarde. Había visto la desesperación que se avecinaba, el miedo, el pánico, el momento en que la gente se daría cuenta de que todo en lo que habían creído era una mentira. Y en ese momento, buscarían cualquier cosa que prometiera seguridad, cualquier cosa que ofreciera estabilidad. Y entonces es cuando saltaría la trampa final, el nuevo sistema, el nuevo camino a seguir, la solución a todos sus problemas. Y el mundo lo abrazaría. Sentí un profundo dolor, no por lo que se avecinaba, sino por aquellos que se adentrarían en él voluntariamente, sin darse cuenta de lo que habían hecho. Porque una vez que hicieran su elección, no habría forma de deshacerla. El momento pasaría y la eternidad quedaría sellada. Por eso tenía que hablar. Por eso me habían enviado de regreso. Porque para algunos, todavía había tiempo. Para algunos, la advertencia sería escuchada.
Y quienes escucharon, quienes eligieron la fe en lugar del miedo, la verdad en lugar de la ilusión, la luz en lugar de la oscuridad, no se dejarían intimidar. No importaba lo que viniera después. No había forma de detener lo que se avecinaba. Esa fue la primera verdad que tuve que aceptar. Ninguna resistencia, ningún movimiento político, ningún esfuerzo humano podría cambiar el curso de lo que ya se había puesto en marcha. El mundo había elegido su camino hacía mucho tiempo y ahora se estaban dando los pasos finales. El engaño se había vuelto demasiado fuerte, el sistema estaba demasiado arraigado. No era una cuestión de si el colapso llegaría, era una cuestión de cuándo. Y cuando lo hiciera, aquellos que no estuvieran preparados serían consumidos por él. Pero la preparación no era lo que la gente creía. No se trataba de acumular dinero, acaparar suministros o encontrar un lugar donde esconderse. Esa era otra mentira, otra ilusión diseñada para hacer creer a la gente que podía controlar lo que se avecinaba. La verdad era que nadie podría escapar de ello, ni físicamente, ni financieramente, ni por ningún medio terrenal. La única manera de resistir lo que se avecinaba era prepararse de la única manera que el mundo les había enseñado a ignorar, espiritualmente. La fe era el único fundamento que no se tambalearía, la única protección que no fallaría. Todo lo demás, riqueza, poder, seguridad, era temporal. Y cuando llegara el engaño final, cuando se le ofreciera al mundo su última oportunidad de someterse, ninguna de esas cosas los salvaría. Se les daría una opción, y la opción tendría un costo. Mantenerse firmes en la verdad significaría perder todo sobre lo que habían construido sus vidas, sus trabajos, sus hogares, sus reputaciones, incluso su seguridad. Pero aceptar la mentira les costaría algo mucho mayor, sus propias almas. Ese era el peso del momento que se acercaba. Esa era la elección que cada persona pronto tendría que hacer. ¿Se aferrarían al mundo, a la ilusión de seguridad, y se entregarían a cambio de comodidad? ¿O se mantendrían firmes en la fe, incluso cuando les costara todo? Jesús me había mostrado cómo sería esa elección, y yo sabía que para muchos sería demasiado difícil de soportar. La mayoría de las personas tomarían el camino más fácil. Se justificarían ante sí mismas, se convencerían de que no tenían otra opción, que la supervivencia era más importante que la verdad. Pero habría algunos que no se doblegarían. Algunos verían el engaño como lo que era y se negarían a participar en él. Y esos pocos, dispersos, superados en número, abandonados por el mundo, serían los que soportarían, porque su fuerza no vendría de ellos mismos, no vendría de su propia capacidad de resistir, vendría de la única cosa que el mundo había rechazado, la fe. Esta era la preparación que importaba. No era reunir recursos ni hacer planes de escape, sino fortalecer lo único que nadie podía quitarles, su confianza en Dios, su disposición a renunciar a todo menos a la verdad, porque cuando el mundo exigiera su lealtad, cuando la elección final estuviera ante ellos, no habría lugar para la vacilación, y solo aquellos que ya habían tomado la decisión en sus corazones podrían mantenerse en pie. El peso de lo que había visto nunca me abandonó. Cada día, mientras caminaba por el mundo, sentía que me oprimía. El conocimiento de lo que se avecinaba, la comprensión de que la mayoría de las personas no estaban preparadas para ello. Quería sacudirlas, hacerles comprender, pero sabía que imponerles la verdad a quienes no estaban dispuestos a verla no serviría de nada. Tenían que elegirla, tenían que buscarla, y la mayoría no lo haría, no hasta que fuera demasiado tarde. Esa fue la mayor tragedia de todas. Las advertencias estaban allí, las señales estaban por todas partes, pero la gente no quería verlas. Querían creer en la ilusión, querían creer que todo estaría bien, que la vida continuaría como siempre. Ignoraban las grietas que se formaban bajo sus pies, convencidos de que si seguían avanzando, el suelo se mantendría firme. Pero no lo haría. Nunca podría hacerlo, porque los cimientos sobre los que habían construido sus vidas ya se estaban derrumbando. Tuve que aceptar que no podía salvarlos. Esa fue la parte más difícil. Me habían enviado de vuelta para advertir, para preparar, pero no para obligar a nadie a escuchar. Ese no era mi trabajo. Mi trabajo era hablar, decir la verdad,
llegar a quienes todavía estaban dispuestos a escucharla, y luego dejar ir, liberar a quienes se negaban a escuchar, sabiendo que una vez que llegara el momento, su elección ya estaría hecha, pero no podía dejar que su rechazo me silenciara. Ese era otro truco, otra forma en que funcionaba el engaño. Hacía que quienes decían la verdad se sintieran solos. Les hacía creer que sus palabras no importaban, que nadie los escuchaba. Trataba de aislarlos, de desgastarlos, de hacerlos rendirse. Pero yo sabía la verdad. La había visto, la había soportado. Y ninguna mentira, ninguna burla, ningún rechazo podría quitarme eso. Así que seguí adelante. Seguí hablando. Seguí acercándome a aquellos que aún tenían tiempo. No porque creyera que podía cambiar el curso del mundo, sino porque sabía que cada persona que escuchaba importaba. Cada alma que despertaba era un alma menos perdida cuando llegara el engaño final. Y eso era todo lo que podía hacer. Por eso me habían enviado de regreso. El tiempo se les escapaba. El momento estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Y pronto, la elección ya no sería algo que pudieran evitar. Se les presentaría ante ellos y tendrían que tomar una decisión. Y una vez tomada, no habría vuelta atrás. Una noche, mientras estaba sentado en silencio, pensé en lo que sucedería cuando llegara el momento final. Pensé en las personas que se mantendrían en pie y en las que caerían. Pensé en aquellos que habían escuchado y aquellos que habían ignorado las advertencias. Y me di cuenta de algo. Siempre tenía que ser así. Nunca iba a haber un despertar masivo. Nunca iba a haber un momento en el que el mundo entero viera la verdad. No era así como funcionaba el engaño. No estaba destinado a ser obvio. Estaba destinado a ser elegido. Esa era la prueba final. No se trataba de si la verdad sería revelada, sino de si la gente la buscaría, si la querría. Y la desgarradora realidad era que la mayoría no lo haría. Elegirían el mundo. Elegirían la mentira, porque la verdad exigía algo que no estaban dispuestos a dar. Renunciar. Renunciar a sus comodidades, a su orgullo, a su propia sensación de control. Y para la mayoría, ese era un precio demasiado alto. Pero a quienes sí eligieron la verdad, a quienes sí eligieron la fe, les sucedería algo increíble. No solo soportarían lo que se les avecinaba, sino que se sobrepondrían a ello. El derrumbe no los quebraría. El engaño no los sacudiría, porque nunca habían puesto su confianza en el mundo, para empezar. Su fundamento se había construido sobre algo eterno, y eso significaba que nunca podrían ser derribados. Por eso me habían enviado de regreso. Por eso me habían mostrado lo que se avecinaba, no para detenerlo, sino para preparar a quienes debían resistirlo, para darles la advertencia final antes de que llegara el momento, para decirles que la elección estaba cerca, y una vez que llegara, no habría más tiempo para vacilar. Lo podía sentir en mi alma. El momento estaba cerca. El engaño estaba casi completo. El escenario estaba listo. El acto final estaba a punto de comenzar. Y cuando lo hiciera, el mundo entero se vería obligado a tomar una decisión. Nadie escaparía de ella. Nadie podría ignorarla. La ilusión caería y la realidad se revelaría. Y en ese momento, cada persona tendría que elegir luz u oscuridad, verdad o engaño, fe o miedo. Y una vez que lo hicieran, la eternidad recordaría su decisión. Esta es la verdad que me enviaron a decir. El mundo tal como lo conocemos está cambiando y pronto cada persona tendrá que tomar una decisión. No habrá un punto medio. No habrá que esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad, ni fingir que todo está bien. La ilusión ya se está desmoronando, y cuando finalmente se derrumbe, quienes no se hayan preparado se verán atrapados en su caída. Pero quienes hayan fortalecido su fe, quienes hayan abierto los ojos y hayan elegido permanecer en la verdad, no se dejarán intimidar. Debes entender esto. La elección no llegará en un futuro lejano. Ya está aquí. Todos los días, te condicionan a confiar en las cosas equivocadas, a construir tu vida sobre una base que no durará. El momento de despertar es ahora. El momento de prepararse es ahora. Porque cuando llegue el engaño final, no habrá más advertencias, no habrá segundas oportunidades, solo la realidad de la decisión que ya has tomado.
No esperes a que sea demasiado tarde. Fortalece tu fe hoy. Busca la verdad hoy. Deja ir los temores que te mantienen atado a este mundo y pon tu confianza donde debe estar, en Jesucristo. Porque cuando el mundo exige tu lealtad, cuando te dice que debes adaptarte a sus caminos o ser expulsado, lo único que te mantendrá en pie es la verdad en la que elegiste creer mucho antes de que llegara ese momento. No digo estas cosas para asustarlos, las digo porque he visto lo que viene y sé que quienes están preparados resistirán. Jesús no me envió de regreso para darles falsas esperanzas, me envió de regreso para darles la única esperanza que importa, la esperanza que proviene de saber que, pase lo que pase, quienes se mantienen firmes en la fe nunca serán abandonados, quienes confían en Él nunca serán desamparados, y quienes lo siguen nunca se perderán. Si sientes que este mensaje despierta algo en tu interior, si en el fondo sabes que lo que estoy diciendo es verdad, no lo ignores. Eso no es miedo, es conciencia. Es tu alma reconociendo la verdad. Síguela. No dejes que las distracciones de este mundo te lleven de nuevo a la ceguera. Elige ahora, antes de que la elección se tome por ti. Mantente conectado. Mantente comprometido. Sigue buscando. Suscríbete a este canal, no solo para escuchar más, sino para recorrer este camino conmigo. Sigue a Jesús. Fortalece tu fe. Comparte este mensaje con quienes necesitan escucharlo. Porque el tiempo es corto. Y cada alma que despierta ahora es un alma menos perdida cuando el engaño alcance su forma final. No estás solo en esto. Estamos juntos en esto. Yo estoy aquí para ayudarte. Y lo que es más importante, Jesús está aquí para ayudarte. No importa dónde estés. No importa lo que hayas hecho. No importa lo lejos que te sientas de la verdad. Nunca es demasiado tarde para dar marcha atrás. Pero el momento de actuar es ahora. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por abrir tu corazón a la verdad. Mantente fuerte. Mantente fiel. Y sobre todo, mantente listo. Porque cuando llegue el momento, aquellos que estén preparados no temerán. Se mantendrán firmes y vencerán.